Ahora sí, iniciamos la grabación. Quiero entonces que vayan a la lámina 39, ¿cierto? De la presentación que ustedes tienen en el ABA, que pudieron descargar. Yo les voy a compartir inmediatamente esa pantalla. Ahí, ok. Ahí. Me guateo un poco esto del Collaborate. Ahí está, sí, compartir. Ahí ustedes están viendo ya la pantalla. Vimos sobre, o sea, lo que tiene que ver con los colectores solares, ¿cierto? Tanto los tubos de vacío, hablamos de los colectores solares de heat pipe, ¿cierto? Y también hablamos de los colectores planos. Vimos cuáles son los componentes, ¿cierto? De los colectores. Y también hablamos básicamente de las propiedades del rendimiento. Habíamos dicho que el rendimiento instantáneo es igual al rendimiento óptico menos a 1 por x menos a 2 por x cuadrado y por g. Entonces, una vez que ya tenemos, ¿cierto?, el conocimiento respecto de los colectores, es importante que veamos cómo se conectan los colectores, ¿ya? Y para eso es importante, ¿cierto?, que tengamos claridad respecto a la conexión en serie. Espérenme un poquito, ahí está. La conexión en serie y la conexión en paralelo. Ustedes ya saben, ya conocen esto desde la clase de energía fotovoltaica, pero es importante no perderlo de vista. Entonces, cuando hablamos del conexionado en serie, vamos a tener lo siguiente. Voy a dibujar acá los colectores. ¿Ok? Vamos a asumir que la entrada del colector está aquí, ¿cierto? Y que por ende la salida está acá, ¿cierto? ¿Cuál es la... Perdón, ahí, acá, ¿cierto? Y que la salida está acá. ¿Cuál es la idea del conexionado en serie? Es que básicamente tengo el fluido que viene, ¿cierto? Desde la bomba, aquí parece que está la bomba, ¿cierto? Y acá antes de la bomba está el serpentín, ¿cierto? Y acá está el estanque de acumulación. Esto para darle un poquito de contexto al tema. Entonces voy a tener, ¿cierto?, que va a entrar el fluido coloportador a uno de los colectores, ¿cierto? Y como toda conexión en serie, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Como toda conexión en serie, la entrada de un colector, ¿cierto? O perdón, la salida de este colector va a ser la entrada del colector siguiente. Por ende, ¿qué es lo que empieza a pasar, mis queridos amigos, cuando estoy con un sistema conectado en serie? ¿Ya? Lo que empieza a pasar es que en este colector voy a tener una temperatura 1, en este voy a tener una temperatura 2, ¿cierto? Una temperatura 2. Pero, lamentablemente, la temperatura 2 va a ser mayor a la temperatura 1. Y si yo sumara otro colector acá, ¿cierto? Voy a darme cuenta que la salida de este va a ser la entrada de este otro, ¿sí? Y este va a estar a una temperatura 3. Y la temperatura 3 va a ser mayor que la temperatura 2 y por ende mayor que la temperatura 1. Entonces, ¿alguien puede sacar, en base a lo que vimos con respecto al rendimiento, alguien puede o tiene alguna conclusión que pueda hacer respecto a esto? ¿A alguien se le ocurre algo, mis queridos rabbits? Díganme que están ahí, porfa. Amigos, me dejaron solo. Estamos pensando, muy bien. No va por ahí, don Andrés. Pero efectivamente, o sea, vamos a tener un fluido a mayor temperatura, por ende podríamos estar en sobrecalentamiento, pero a nivel de sistema. Yo estoy solamente pensando, no solo en el sistema, sino que pensando solamente en los colectores, en esos 3 colectores que están los 3 a temperaturas distintas. Sí. No se puede comer en clase de Andrea, usted ya lo sabe, no se olvide. Vamos, más ideas, por favor. Más ideas. ¿No? Bueno, a ver si los ayudo un poquito. ¿Qué habíamos dicho? Acá yo voy a tener voy a cambiar el color. ¿Cómo está el pancito rico? Aquí voy a tener la temperatura ambiente, ¿cierto? Esa temperatura ambiente. ¿Qué va a pasar con este colector?
este va a tener una temperatura interior 1, este va a tener una temperatura interior 2 y una temperatura interior 3. Si ustedes se fijan, este colector va a tener una mayor diferencia de temperatura respecto del ambiente que este, ¿o no? Porque este, como está más frío, entre comillas, ¿cierto? Lo que va a pasar es que va a tener menor pérdida térmica. ¿Por qué? Porque el que está más caliente es el último. Acuérdate que siempre la salida de uno es la entrada del otro. Por lo tanto, este colector va a estar a una temperatura mayor, y si está a una temperatura mayor, va a significar que va a estar una diferencia de temperatura mayor con el medio ambiente. Y muy bien, don Andrés, cuando esa diferencia de temperatura es mayor, lo que pasa es que va a trabajar con mayores pérdidas térmicas. Y es por eso que siempre cuando hagan conexionado en serie de colectores solares, lo más importante, mis queridos leones, es que entiendan y que sepan cuál es la restricción que les pone el fabricante. La conexión en serie es una conexión compleja. ¿Por qué? Porque hace que se trabaje a más temperatura, y cuando se trabaje a más temperatura hay mayores pérdidas térmicas, ¿ya? Por ende, el rendimiento global del sistema podría eventualmente bajar, ¿ya? Y hay muchos fabricantes, por ejemplo, que restringen la conexión en serie, por ejemplo, a 3 captadores o bien 6 captadores, y no permiten más. ¿Por qué? Porque si están en una línea, por ejemplo, de 6 colectores en serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este, que es el sexto, va a trabajar tan caliente o va a estar a tan alta temperatura, ¿cierto?, que la diferencia con el medio ambiente, con la temperatura ambiente, va a ser tanta, ¿cierto?, que va a haber mucha pérdida de energía, y este rendimiento va a tender a ¿qué valor, mis queridos amigos? Va a tender a cero. A uno. A cero, A perdón. cero. A cero. Me ¿Se equivoqué acuerdan por uno nomás. en el monito? ¿Cómo, perdón? Que dije uno, pues me equivoqué por uno nomás. Ah, De 0 a no, 1 pero hay uno. básicamente se entendía la idea. Cuando vimos en las PPT, ¿cierto? El captador 2 y el captador 1, ¿se acuerdan? Es estar acá, en ese punto, equivalente a estar, o podría ser equivalente a estar acá. Porque la diferencia de temperatura es tanta que el rendimiento de este captador va a tender a 0%. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con el conexionado en serie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa en términos de caudal y temperatura cuando yo tengo un sistema solar térmico? Ok, voy a tener, si ustedes se fijan, imagínense que el caudal recomendado para cada colector, por ejemplo, voy a ponerle 50 litros por minuto, para cada colector. Y voy a asumir, ¿cierto?, que cada colector eleva, que es falso en realidad, pero voy a asumir que cada colector le da más 15 grados al fluido caloportador. Entonces tengo un fluido caloportador que viene desde la bombita, ahí, y acá vendría estando el estanque de acumulación. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Si ustedes se fijan, el caudal de todo el sistema va a ser de cuánto el caudal necesario. Cuando hablamos de caudal estamos hablando del volumen de fluido que tiene que circular por una determinada unidad de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos del caudal de una ducha, que generalmente, no sé, podríamos hablar de 10 litros por minuto. ¿Qué significa? Que si yo abro la llave a todo chancho, ¿cierto?, y pongo un balde y dejo un minuto corriendo el agua, ¿cuántos litros voy a juntar? Si son 10 litros por minuto, 10. voy a juntar 10 litros, ¿cierto? Si dejo la llave un minuto. Ok. Entonces, yo aquí debería ser capaz de meter 50 litros por minuto, ¿cierto? 50 litros por minuto. Y si el fluido del portador está, por ejemplo, a 30 grados, acá va a entrar a 30 grados, aquí va a salir a 45, ¿cierto? Aquí va a entrar a 45 y aquí va a salir a 60 grados. ¿Se entiende esa analogía? ¿Sí? Sí, clarito. Ok, perfecto. Ahora, eso ténganlo claro, ya vamos a hacer la comparación, pero ahora antes vamos a ver la comparación o la definición de la conexión en paralelo. Si ustedes se fijan, cuando conectamos los módulos los colectores, perdón, en paralelo, lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente, ¿cierto? Voy a
hacer la conexión acá. Ahí, ustedes se fijan, están en paralelo. ¿Por qué? Porque las entradas son paralelas y las salidas van a ser también en paralelo. Aquí voy a tener el intercambiador de calor, ¿cierto? Y aquí voy a... Ahí, ¿cierto? Aquí va a estar el estanque de acumulación. Y aquí va a estar, por ende, la bombita. En realidad, todo esto es azul, ¿cierto? Ahí. ¿Se entiende básicamente la diferencia? Ahora, si mantenemos, por ejemplo, las mismas características, es decir, que cada colector aumenta 15 grados la temperatura, 115 grados, y que cada uno tiene un caudal recomendado de 50 litros por minuto, 50 litros por minuto, ¿cuánto caudal voy a tener que meter acá? ¿O cuánto caudal va a tener que tener el circuito primario para que cada 100. colector funcione? Ah, muy bien. Muy bien a los que dijeron 100. 100 litros por Claramente, minuto. aquí tengo que meter 100 litros por minuto. ¿Por qué? Porque 50 se me van para acá y 50 se me van para acá. ¿Ok? Perfecto. Respecto, si el mismo fluido caloportador aquí viene a 30 grados Celsius, aquí va a entrar a 30 y aquí va a salir a 45 grados Celsius. Aquí entra entonces a 30 grados Celsius y aquí sale a 45 grados Celsius. ¿Se entiende básicamente el mono? Sí. Ok. Por ende, ¿qué es lo que la Pero conclusión estoy de calentando más agua al mismo tiempo. más agua? O sea, al mismo tiempo que en el ejemplo anterior calentábamos en el que estaba conectado en paralelo, ¿Ya? teníamos 50 litros por minuto también de agua caliente. En este Claro, caso tenemos a 60 grados, en este caso tenemos 100 litros, pero a 45 grados. claro. Entonces lo que tú estás diciendo, perdón, voy a escribir esto de nuevo. Cuando hablamos de una conexión en serie, vamos a hablar principalmente de un menor caudal a más temperatura. Y cuando hablamos de paralelo, vamos a hablar de un mayor caudal pero a menor temperatura. Aquí, menos agua más caliente, ¿cierto? Y más agua menos caliente. Esa es básicamente la comparación que yo quería que ustedes lograran hacer. ¿Se entiende? ¿Qué forma es mejor de conexión? Serie paralelo. ¿Cuándo se usa serie? ¿Cuándo se usa paralelo? ¿Cuándo se usan mezclas de ambos? Por ejemplo, yo podría hacer acá una mezcla de una conexión, por ejemplo, aquí en... Aquí estamos en serie, ¿cierto? Aquí tengo otros colectores que están también en serie, ¿cierto? Y acá salgo, por ejemplo, en... ¿Cómo estarían estos colectores? Ahí. Estarían en... Ustedes se fijan, acá estamos en paralelo y ahí estamos en serie, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Perfecto. Esa es una conexión mixta. Podemos tener conexiones que son serie paralelo, paralelo serie, serie solamente o paralelo también solo. ¿Ya? Una cosa importante, mis queridos azules, que ya cuando nos adentremos más en temas de presiones y caudales dentro de un circuito primario, tiene que ver con que el circuito hidráulico siempre tiene que estar debidamente equilibrado. Es decir, yo, por ejemplo, cuando conecto en paralelo, tengo que asegurarme de que ambos colectores o la cantidad que yo tenga trabajen a la misma temperatura y básicamente con el mismo caudal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me puedo asegurar de que van a estar a la misma temperatura gracias a que están al mismo caudal? Principalmente con válvulas que son válvulas o que son reguladoras de caudal, para asegurarme que, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que a cada uno tenía que entrarle 50 litros por minuto? ¿Sí? ¿Cómo yo me aseguro que cada uno va a trabajar con 50 litros por minuto? Puedo meter, por ejemplo, un fluido acá, ahí, perdón, y ahí, ¿cierto? Y poner una válvula reguladora de caudal que limite el caudal que está entrando, ¿cierto? 50 litros por minuto, pero una de las técnicas y de las técnicas mejores que existen para equilibrar un circuito hidráulico de un sistema de conexión de conectado en paralelo es básicamente a través del método del retorno invertido. Y el retorno invertido no es otra cosa que una conexión que vamos a hacer. ¿Habían escuchado hablar del retorno invertido, no? ¿No? No.
Ok, yo podría perfectamente, amigos míos, surtir así, ¿o no? Pup, pup, pup. Después le surto a este, luego le saco, por ejemplo, a este y después a ese. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? A este colector le estoy surtiendo primero, ¿cierto? El fluido entra por acá, y le está saliendo primero. Las válvulas reguladoras, ya te digo, Ricardo, dame un segundo para terminar de explicar esto. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, aquí le estoy metiendo, ¿cierto? Un fluido primero y le estoy sacando, lo estoy recolectando primero. Por lo tanto, la temperatura de este fluido va a ser mayor a la de este. Fíjate que este colector de acá, el segundo colector, va a tener que esperar, mientras a este ya el fluido va por acá, a este recién le está llegando el fluido. ¿Te das cuenta? Y se lo estoy sacando acá y va a tener que recorrer toda esta distancia, toda esa distancia va a poder juntarse con el otro. ¿Ustedes creen que estos dos colectores van a trabajar con el mismo caudal y con la misma temperatura? ¿Creen ustedes que eso va a pasar? No, no va a pasar. Por ende, quiero que recuerden esta imagen. Cuando apliquemos retorno invertido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es tener los mismos colectores, ¿cierto? Pero vamos a surtir no primero a este, sino que vamos a darnos toda la vuelta. Vamos a surtir primero a ese y después vamos a surtir a este. Entonces, después cuando saquemos el fluido galoportador, ¿cierto? Vamos ahí, de esa forma. Entonces, fíjate que aquí tenemos un circuito hidráulico que está debidamente calibrado, porque la distancia que recorre el fluido galoportador es básicamente la misma. Voy a cambiar la imagen para mostrarles la lámina la lámina que ahí está la imagen un poco más clarita. Denme un minuto, compartir pantalla. Espérame. Ahí está. Ok. Aquí está la imagen del retorno invertido. ¿La ven? Fíjense que quiero que vean el colector que está más a la izquierda de la pantalla. A ese colector, ¿cierto? Le entra primero el fluido galoportador, ¿cierto? Pero le sale como primero. En cambio, fíjense el colector que está más a la derecha. Si te fijáis, el fluido galoportador recorre, cuando está frío, recorre una mayor distancia, pero se le recolecta el fluido caliente al mismo tiempo. Entonces, el fluido frío y el fluido caliente para todos los colectores recorren, ¿cierto?, entre comillas, la misma distancia. ¿Ok? Y por eso hablamos de que el fluido o el circuito hidráulico en este caso está equilibrado. ¿Ok? Que no es lo mismo que lo primero que dibujé, donde al primer colector, ¿cierto?, le meto primero el fluido galoportador y se lo saco primero. ¿Ok? No sé si queda un poquito claro ese tema. Mi Lions. Sí, Ricardo, en términos de qué pérdidas térmicas dices tú, pérdidas de caudal, pérdidas... O sea, las pérdidas térmicas están presentes siempre, sí, pero básicamente el retorno invertido apunta a que tú puedes equilibrar en forma natural, entre comillas natural, ¿cierto?, un circuito hidráulico sin implementar válvulas reguladoras de caudal. ¿Ya? Esto es súper teórico en la práctica porque depende porque tú un colector esté más lejos que el otro, que no esté en la misma distancia, o que uno esté más atrás, uno esté más adelante y obviamente ya perdiste, entre comillas, digamos, ese equilibrado. Pero esto es como lo teórico, ¿ya? Ahora, cuando tú me preguntabas lo de las válvulas, una válvula reguladora de caudal es principalmente, bueno, aquí está la cañería, ¿cierto? Voy a dibujar, por ejemplo, acá hay un terminal, ya vamos a conocer principalmente esos, los terminales, esa pieza. Aquí va a estar la válvula, ¿cierto? Y aquí va a haber otro terminal, y aquí sigue la cañería. ¿Ok? La válvula reguladora de caudal, o caudalímetro, entre comillas que no es un caudalímetro, pero básicamente tiene una graduación acá, ¿sí? Y tiene como una mini pantallita, que no es una pantalla, es un visor nomás, pues es una cuestión transparente. Entonces tú vas viendo, ¿cierto? Y tiene un tornillito. Entonces, tú vas viendo cuánto caudal va teniendo la cañería y si tú quieres aumentar o disminuir ese caudal, basta que con un destornillador, ¿cierto? Muevas ese tornillito y vas viendo que aquí el caudal va subiendo o va bajando. ¿Ya? Entonces, de esa forma tú te aseguras que efectivamente está entrando como máximo
el caudal recomendado para cada uno de los colectores. Cuando ustedes ven una ficha técnica de un colector, siempre va a haber un caudal recomendado. Y ese caudal ustedes tienen que, sí, todos los sistemas para esto, excepto el sistema de control y la bomba, ¿cierto, Ricardo? Son todos sistemas mecánicos. Vamos a ver que la válvula mezcladora, por ejemplo, la mezcladora termostática también es un sistema mecánico. ¿Ya? Y todas estas cosas generalmente son sistemas mecánicos. Ahora, van a ver en las fichas técnicas, ¿cierto?, de los captadores, ¿cierto?, que hay un caudal recomendado. Y vamos a tener que tener mucho cuidado porque ese caudal recomendado es un caudal cuando se utiliza agua. Entonces, como nosotros no vamos a usar agua, vamos a tener que corregir ese valor de caudal. Uf, se viene complicado, chicos, ¿eh? Pero entretenido. Así que tened fe, pueblo de Israel, no temáis. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Queda clara entonces la diferencia entre el conexionado en serie y el conexionado en paralelo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer una pregunta de test, de sondeo. Me gustan más los sí y no. ¿Sabe por qué me gustan más las preguntas de sí o no? Porque las respuestas ya están puestas, pues no tengo que escribirlas yo. Bien, entonces, pues están caceroleando afuera. En serio, dos conectores. En un segundo. Bien, ahí se va la pregunta. Se equivocaban, Andrés, ¿eh? Solamente Santiago Centro nomás. ¿Eh? Aquí, firme junto al pueblo. No, pues, profesor de UOC nomás, ¿no? Bien, vamos, 6 personas me faltan. Ya, pero con esta conciencia, ¿eh? Ya quedó claro que la mayoría muchas veces no siempre tiene la razón. Bien. A ver, vamos. 3 personas. Ok, bien. Hasta el momento todos los que respondieron tienen efectivamente la razón, ¿cierto? Cuando conecto en serie, básicamente lo que tengo es una mayor temperatura, ¿cierto? Pero un menor caudal. ¿Ok? Bien, a ver si aprendimos, ¿ah? Vamos a ver con otra pregunta de test. La estoy escribiendo. Listo. Se fue. Vamos los leones, vamos los azules. Juéguesela. ¿Ah? Mientras si quiere voy a contar un chiste. Ok, estas son las 3 personas que lo estaban contestando, así que dice, ¿el primero de los colectores solares trabaja a menor temperatura que los siguientes? La respuesta correcta, redoble de tambores, es sí. Recuerden, mis queridos Lions, que cuando tengo un colector solar, cuando tengo un colector solar que está en serie, ¿cierto? Significa que la en salida de este es la entrada del otro. Por lo tanto, voy a tener que parto con un fluido que está
frío, después empieza a entibiarse, ¿cierto? Entra tibio y después empieza a calentarse. Por lo tanto, ¿cierto? El que está antes, o el colector antecesor al siguiente, siempre va a estar a una menor temperatura. ¿Ok? Esa es la idea, don Ricardo. O sea, la idea de las preguntas de test es que ustedes vayan poniendo a prueba el conocimiento. No se preocupe si se equivoca, mejor que se equivoque acá, ¿cierto? Pero que conteste a conciencia, porque así uno va midiendo el aprendizaje. ¿Estamos? ¿Los Lions? Bien, entonces quiero que por favor se vayan todos al ambiente virtual de aprendizaje, al ABA. Vamos a llegar hasta acá con la teoría de hoy y vamos a meter un poquito las manos al barro. ¿Ya? Así que por favor vayan al ABA y debajito, ¿cierto? En donde dice específicamente información de la asignatura, está la clase que yo le subí y está la guía. Como no pudieron descargarla, yo se la subí al ABA. ¿Ya? Entonces, en el ABA, ¿cierto? Por favor, ábranla. Yo la voy a proyectar en forma inmediata. Hoy están caceroleando, guático. De hecho, los vecinos también están caceroleando, pero en el pasillo del edificio. ¿Cómo la hallaste? ¿Eh? Bien, todos están viendo la guía que proyecté. ¿Sí? Les voy a dar un minutito para que por favor descarguen la guía. Necesito que vayan descargándola. Quiero que pongan OK en el chat cuando la descarguen. Don José García, usted se va al ABA de la asignatura, Sistemas Solares Térmicos, después pincha en donde dice Información Asignatura y baja hasta el final de la página y le va a aparecer Guía 1, Sistemas Solares Térmicos, STI. ¿Ok? Así que cuando tengan la guía en pantalla, le ponen OK, por favor, el chat. ¿Sí? Bien. Ok, entonces quiero que primero analicemos la estructura de esta guía. La guía de ejercicio siempre, ¿cierto? Siempre parten por las instrucciones, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las instrucciones de la guía es que se realiza en forma individual, ¿ya? La guía de ejercicio forma parte de la primera unidad de aprendizaje, ¿cierto? Y la idea es que usted pueda, ¿cierto? A través de la resolución de ejercicios de problemas concretos, ¿cierto? Ponga en práctica, ¿cierto? Lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones que les doy acá en esta guía? Distinguir las instalaciones que estén en uso, instalaciones no existentes o no operativas. Ya, porque cuando leamos las instrucciones ahí les va a hacer más sentido a qué se refiere con identificar o distinguir entre una instalación que esté en uso. ¿A qué se refiere una instalación que esté en uso? Cuando ustedes vayan, ahora que ya conocen los tipos de sistemas solares térmicos, cuando ustedes vayan a una vivienda o una empresa, a un galpón, etcétera, los llama al cliente y les dice, ¿sabéis quién necesita un sistema solar térmico para esta instalación? Es una instalación que ya existe, ¿cierto? Por ende, como esa instalación ya existe, ¿cierto? Ustedes tienen que ser capaces de entender, de leer los consumos de agua y de leer cómo debería ser el sistema para esa instalación. Y que es relativamente más fácil, mis Lions, ¿cierto? Joaquín, a ver, déjame ver si se las comparto por acá para los que... Denme un segundo. Compartir, ¿dónde está esta cuestión? Compartir archivos. Denme un segundo. Está en el ABA, en información asignatura, ¿cierto? Ustedes la descargan, pero de todas maneras se las estoy enviando por aquí, por la plataforma. Ahí está, ahí debería haberse ido, ¿ya? Ok, entonces vamos a compartir, entonces déjenme poner de nuevo la guía. Compartir aplicación pantalla, ventana de la aplicación. Un minuto. Ok, ahí volví a la guía. Una cosa entonces son las viviendas o instalaciones que existen y otras son las que no existen. Recuerden ustedes, mis Lions, que, por ejemplo, te llama una constructora, te llama una inmobiliaria y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero implementar sistemas solares térmicos para estas casas. Y uno le pregunta, oye, compadre, ¿pero cuáles casas? Ah, las casas que voy a construir, y te muestran el plano. Chura, es distinta la situación, ¿no? ¿Me alcanzan a entender a lo que voy? ¿Sí? Que una cosa es efectivamente que una instalación exista y la otra es que
esté por construirse. ¿Y cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que la que está por construirse aún no vive gente. Y si aún no vive gente, uno no puede estimar, o es mucho más de estimar la cantidad de agua caliente que va a necesitar. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame que sí, hombre. Ah, José, chucha, no. Avísenme si es que se escucha mal, por favor. Ok. Bien. Es más difícil, justamente. ¿Ya? Entonces, esta guía tiene un marco teórico. Ah, espérame. Dame un segundo que me acabo de mandar un condoro. Espérate, a ver. Déjame revisar nuevamente la. Dame un segundo. Que yo había visto otro material. Dame un minuto. Un segundito. Información asignatura. Me voy a unidad 1, experiencia 1. Y ahí, de introducción. Ah, no, estamos bien. Sí, ya de cálculo del agua caliente necesaria para una instalación. Entonces, que pensé, había visto otra guía, por eso les pido les doy las disculpas del caso. La actividad consiste en estimar la cantidad de agua caliente sanitaria requerida en una vivienda unifamiliar teórica, ¿sí? La cual conste de 4 dormitorios. De ahí esto es re importante porque acuérdense que ustedes ya son profesionales de esto. Ustedes ya son, ¿cierto? Alumnos que dejen estar en condiciones. No, todavía no, están preparándose para eso. Pero necesito que empiecen a practicar, necesito que empiecen a aceptar desafíos, ¿cierto? Y a enfrentar situaciones que podrían eventualmente ser reales. ¿Ya? Entonces lo que usted me tiene que hacer ahora es estimar la cantidad de agua caliente requerida en una vivienda familiar teórica, la cual consta de 4 dormitorios, ¿sí? Además, la cantidad de agua caliente para un conjunto de viviendas multifamiliares también teórica, compuesta de 35 departamentos de 3 dormitorios cada uno, 35 departamentos de 3 dormitorios y 60 departamentos de 2 dormitorios y 40 departamentos de un dormitorio. Una vivienda unifamiliar, hoy está realmente la escoba afuera, una vivienda unifamiliar real, para lo cual deberá considerar su propia casa, y una planta productiva, considerando solo el uso de duchas, para alrededor de 150 personas en 3 turnos de trabajo, considerando un tiempo de ducha de 5 minutos por trabajador. Redondito el ejercicio, ¿pues está difícil o está fácil? ¿Está difícil o está fácil? Ya, pero don Joaquín, ¿cómo va a estar difícil? Esta papita para el loro. Bueno, oiga, esto es es la partida nomás. ¿Ah? Ya, y para esto, ¿cierto? Si ustedes se fijan, porque yo no mando a mis leones, ¿cierto?, a dar peleas ahí solos, sino que les doy algunos tips. Y dice, recuerde que la cantidad de agua caliente, estoy en el recuadro amarillo, ¿cierto?, de la guía, de consumir instalaciones que se encuentren en uso, puede ser estimada a través del caudal de salida de una llave, o bien para instalaciones que no se encuentren en uso o no hayan sido construidas, podrá tomarlo como referencia lo establecido en el DS331, ¿cierto? Publicada en el año 2009, además del itemizado técnico de proyectos de sistemas solares térmicos. Entonces, mis leones, quiero que abran una pestaña de Google, porque quiero que ustedes hagan la pega, ¿cierto? Abran una pestaña de Google y pongan en Google DS331 sistemas solares térmicos. ¿Ya? ¿Sí? Van a llegar a la primera página, que es de leychile.cl. Si es que usted no pudo llegar, yo le voy a copiar acá en el chat el link. Pone Decreto Supremo 331, ¿cierto? Colectores solares, y le va a aparecer la primera, esa página. ¿Ya? ¿Y a qué va a llegar usted? Voy a compartirle inmediatamente la pantalla, mi querido Lion. Tú no tuve ni una leona hoy día, ¿ah? Puros Lion, hombre. Ventanas de la aplicación, me voy aquí acá. Cuando usted pinte el link que yo le mandé, va a ver esto. Va a ver eso que le estoy mostrando acá.
Entonces, acá usted tiene principalmente el reglamento que establece la franquicia tributaria para los sistemas solares térmicos. Le recuerdo que el cumplimiento de esto, ¿cierto?, tiene que ver o solamente se exige cuando un sistema solar térmico se instaló en el marco de la franquicia tributaria. ¿Cierto? Que la asociación particular no está obligado a cumplir esto, obviamente se recomienda por un tema de buenas prácticas. ¿Ya? Entonces, mis queridos leones, quiero que se sigan bajando por esa página. Todos pudieron llegar, ¿ya? ¿Verdad? Ok. ¿Sí? Entonces quiero que vayan por favor al artículo 24 y 25. Artículo 24 y 25. Artículo 24, ¿me están dando pelota o no? ¿Sí? Es lo que tengo proyectado justamente acá en la pantalla. Perfecto. Y les doy un minuto para que se pongan ahí a tono. ¿Bien? ¿Pudieron? Ok, entonces, ¿qué quiere decir, amigos míos, esta tabla? Ustedes se fijan, ¿qué me está diciendo el Decreto Supremo 331? Que para una vivienda unifamiliar, ¿cierto?, se requieren por persona, ¿cierto?, más o menos 40 litros al día, ¿cierto?, de agua caliente sanitaria, ¿cierto? Y para una vivienda familiar se van a necesitar 30 litros de agua caliente sanitaria, ¿sí? Entonces, la pregunta que cae de cajón acá, mis Lions, es ¿cuál es la diferencia entre una vivienda unifamiliar y multifamiliar? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Alguien sería tan amable de responderme esa pregunta? Viviendas multifamiliares, las construcciones donde vive más de una familia, por ejemplo, edificios o mismas casas con, o sea, mismos terrenos con más de una casa, por ejemplo. Tal cual, muy bien. Efectivamente, esa es la diferencia, Andrés, de una vivienda unifamiliar con multifamiliar. Generalmente, por defecto, una vivienda multifamiliar es un edificio, ¿cierto? Donde tengo muchos departamentos, ¿cierto?, en una misma construcción. Entonces, ¿por qué se asume en una vivienda multifamiliar una menor cantidad de agua por persona? Porque viven más personas, por ende, para lograr una aproximación mejor, ¿cierto? O sea, se entiende que no todas van a consumir 40, porque no hay 5 personas, digamos, sino que hay 300 personas. Entonces puede que una se bañe 40 minutos y puede que otra se bañe 20, o puede que otra use 10 o 5, ¿se entiende? Esa es un poco la explicación. Entonces, yo les estoy preguntando en la guía de ejercicio que usted tiene que ser capaz de irme teóricamente para una vivienda que no está construida, ¿cierto? ¿Cuántos litros de agua necesita? Entonces, si esta cantidad de agua que me está sugiriendo el decreto 331, que son 40 litros por persona para unifamiliar y 30 para multifamiliar, eso es por persona. Entonces la pregunta que yo le hago es ¿cómo usted determina, ¿cierto?, cuántas personas van a vivir en una vivienda? Por ejemplo, yo tengo una vivienda que vivo solo y tiene 2 dormitorios, ¿cierto? ¿Cómo usted puede saber que en una vivienda, ponte tú, que tiene 5 dormitorios, van a vivir 5 personas, 4 personas, 3 personas, 2 personas? ¿Se imagina o no? Ah, y ahí don Ricardo dice con los dormitorios. Efectivamente. Entonces, cuando tengo una vivienda, por ejemplo, que tiene dormitorios, yo puedo asumir teóricamente que van a vivir ¿cuántas personas, mis azules? 3 dormitorios, ¿cuántas personas asumo? Si tienen 3 dormitorios, asumo que pueden vivir ¿cuántas personas? 4 personas. 4 Y por personas. ende, como es una vivienda unifamiliar, son 4 personas que van a consumir 40 litros cada uno. Por ende, ¿cuántos litros va a consumir esa vivienda? 4 por 4, 16. Tal cual. Muy bien. ¿Ok? Ahora, más o menos yo les dije que el caudal de una ducha, es decir, la cantidad de litros por minuto, lo podríamos aproximar sin ningún tipo de sistema de aireación de agua o de ahorro de agua, ¿cierto? Estamos hablando más o menos de entre, no sé, 7 y 10 litros por minuto. Entonces, si nosotros asumimos, ¿cierto?, que una vivienda multifamiliar, o sea, perdón, unifamiliar de 4 personas está consumiendo 160 litros al día, eso quiere decir que las 4 personas se están bañando 16 minutos, ¿o no?
¿o no? Sí, pues si tengo porque tú 10 litros por minuto y tengo 160 litros de agua caliente, significa que me alcanza para 16 minutos. Estamos hablando sin mezclar agua y sin nada, o sea, estamos hablando en términos súper teóricos. ¿Cachai? Entonces, si tengo un caudal de 100, o sea, si tengo 160 litros de consumo, bajo un caudal de 10 litros por minuto, a ver, si no me, déjenme poner aquí la pantallita. Si tengo un caudal, o sea, un consumo de agua de 160 litros por minuto, ¿cierto? Y la ducha, ¿cierto? Tiene un caudal de ¿cuánto? O sea, perdón, Nagueto. Si tengo un consumo de agua de 160 litros, ¿cierto? Y el caudal de una ducha es de 10 litros por minuto, perdonen, que ya estoy medio tonto a esta altura, tengo un consumo de 160 litros, ¿cierto? Y eso lo divido por un caudal de 10 litros por minuto. ¿Qué es lo que pasa en esta división? Se me va el litro y este minuto sube, por lo tanto se me va el 0, ¿cierto? De la división y me queda que tengo una ducha para 16 minutos. Yo le pregunto a usted, ¿ah? En total. O sea, ¿okay? 16 minutos para los 4. Para los 4. Entonces, ¿usted cree que eso tiene sentido? No, pues Nica. No tiene sentido, mis leones. ¿Ya? Por ende, esa aproximación que generalmente nos da el Ministerio de Energía queda corta. ¿Ok? Entonces, pero bueno, eso es lo teórico, en términos generales. Ahora, usted me preguntará, profe, pero en un edificio, entonces, ¿cómo lo hace? Ah, súper fácil. ¿Por qué? Porque el edificio va a partir con la base, ¿cierto?, del cálculo hidráulico de agua, ¿cierto?, y con los estanques de acumulación y todo, que son parte del proyecto. Entonces usted lo que tiene que hacer es colgarse del dimensionamiento que hagan los hidráulicos y usted calcula la contribución que puede hacer respecto de ese volumen de acumulación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No tanto? Si usted fija, por ejemplo, Andrés, tengo un edificio, ¿ya? Ese edificio ya cuenta con un diseño de una central térmica. Tengo aquí el edificio, aquí voy a tener mi caldera, ¿cierto? Y en la sala de caldera voy a tener estanques de acumulación que van a tener una determinada cantidad de producción de agua caliente. Les recuerdo que la caldera que tenga ese edificio, ¿cierto?, está dimensionada para entregar una cierta cantidad de litros de ACS, de agua sanitaria al día, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa demanda ya está calculada para todo el edificio, considerando un perfil que el proyectista hidráulico definió. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es agarrar la base que hizo ya ese hidráulico y, en base a eso, dimensionar nuestro sistema solar térmico. ¿Ya? En términos generales, claro, usamos la proyección del Ministerio de Energía, eso de los 30 litros, 40 litros, pero sabemos que eso no es real y por eso no nos confiamos específicamente en eso. Ahora, recuerdo, mis queridos leoncitos, que esos 30 y 40 litros son recomendaciones que están en el Decreto Supremo 331, ¿cierto?, que es el reglamento de la franquicia tributaria. Yo les dije, ¿usar esa recomendación es obligatoria, sí o no? ¿Es obligatoria? Solo si usamos la franquicia nomás. Muy bien, pues. Entonces cuando usted está dimensionando un sistema particular no tiene por qué basarse en esa recomendación. ¿Ok? Entonces, don Andrés, aquí lo importante, o don Tomás, o don Ricardo, aquí lo importante es que usted sea capaz de leer el hábito de consumo de su cliente, ¿ya? Que usted sea capaz, ¿cierto?, de identificar cuántos litros de agua consume su cliente. Y si usted sabe cuánto es el caudal de una ducha, y usted sabe cuántos minutos se baña una persona, usted efectivamente puede, ¿cierto?, hacer una aproximación respecto de cuánto va a ser el consumo de agua caliente. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Muy, muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, mis queridos leones, quiero que ustedes empiecen a desarrollar, ¿cierto?, la guía de ejercicio. Si les parece, yo puedo hacer el primero. ¿Ok? O les puedo ayudar a hacer el primero. Como para soltar la mano. ¿O quieren hacerlo ustedes? Métanle mano El más ustedes. fácil va a ser, haga el más difícil, po. Va a ser el más fácil, te pillo. Si ofrece algo bueno. Bueno, ya, porque estamos en clase online nomás, ¿ah? Ok, fíjate, una vivienda unifamiliar teórica que conste de 4 dormitorios,
entonces tengo una vivienda unifamiliar, esta es la parte 1, ¿cierto? Teórica, que tiene 4 dormitorios. Ojo, no los voy a hacer yo, ustedes me van ayudando. 4 dormitorios. Por ende, ¿es una vivienda unifamiliar o multifamiliar? ¿Qué es? ¿Qué es? Multi. Perfecto. Y si es multi, me están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, pues unifamiliar, pues, hombre. Ya, pues más visto, si no, no con una cuestión. ¿Cuánto es multifamiliar o unifamiliar? Vean aquí, por favor. La Don primera Diego, es unifamiliar. muy bien. Y unifamiliar, entonces teníamos 40 litros al día por persona, ¿cierto? Por persona. Por lo tanto, si tienes 4 dormitorios, mis queridos Lions, ¿cuántas personas deberían vivir teóricamente en esa vivienda? ¿Cuántas? 6. 6. ¿Por qué? Porque el decreto supremo Son dice que 4 cuando dormitorios. dormitorios, claro, son 6 personas, ¿cierto? ¿Alguien no entendió eso? 6 personas. ¿Ok? Por lo tanto, si son 6 personas, ¿cierto? Que consumen 40 litros al día, ¿cierto? ¿Cuánta agua van a consumir esas personas? 240 litros al día. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen o no con el cálculo? Ningún problema, don Joaquín. ¿En qué lo vamos? Acuérdate que la cantidad de dormitorios que yo te estoy dando, porque este edificio no se ha construido todavía, perdón, esta casa no se ha construido, pero yo sé que tengo 4 dormitorios en esta casa. Entonces, si tú pinchas el link que te dejé arriba de la ley, ¿cierto? Del decreto supremo 331, te va a decir que cuando tú tienes una vivienda que tiene 4 dormitorios, tú deberías asumir que tienes cuántas personas. 6. Perfecto. Por ende, como tienes 6 personas y es una vivienda unifamiliar, las viviendas unifamiliares tienen un consumo estimado de 40 litros al día por persona. Por lo tanto, si tengo 6 personas que viven, ¿cierto? Con un consumo de 40, ¿por qué 6? Me dice don José? Porque la vivienda, como dice en la guía, tiene 4 dormitorios. ¿Ya? Entonces voy a proyectar de nuevo el... Dame un segundito. Acá está. Compartir aplicación, ventana de Chrome, ahí está. Ahí les acabo de compartir. Si tú te fijas, cuando aparece el número de dormitorios y te vas al número 4, te dice que, ¿cierto? Son 6 personas las que deberían vivir en esa habitación. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces ya, y yo dije, José, ¿en serio? Perdone, don George. Ahora sí, George. Ok, vamos entonces al segundo problema. ¿Viste Andrés, que estaba papita al loro? Ya, un Profe, conjunto de... ¿Ah? tengo una pregunta en el Diga. número 4. ¿Ya? La planta productiva ¿Sí? considera solo el uso de ducha. Deberíamos tener un cálculo distinto ahí de consumo por persona. ¿Ya? Obviamente eso no está normado porque esto habla de la franquicia tributaria que es para viviendas y esto es una planta productiva, así que esto es una fábrica, una empresa, lo que sea. Por ¿Ya? ende, ¿cómo estimo yo la cantidad de agua por trabajador si consideramos que se ducha aproximadamente 5 minutos cada uno y son 150 personas? O sea, son 50 personas por cada vez. O sea, cada vez Claro. simultáneamente entran 50 personas que se duchan durante 5 minutos. O sea, tenemos el caudal de 5 minutos por 50. Si son 10 litros por minuto, son 50 litros por 50. Estamos hablando de 2.500 litros. Claro.
Ya vamos a hacer el cálculo fino, pero tu manera de enfrentar el problema es correcta. ¿Ya? Para los que no entendieron básicamente lo que dijo Andrés, es importante que entiendan que las primeras, el uno y el 2, estamos hablando principalmente de viviendas teóricas. Cuando hablamos de algo de teórico, estamos pensando principalmente en la recomendación que nos hace, ¿cierto?, el decreto Supremo 331. En cambio, en el ejercicio 3 y 4, estamos hablando de viviendas reales, donde no aplica justamente esa recomendación. ¿Por qué? Porque hay gente que está usando agua y que yo sé cuánta agua está usando. ¿Y por qué sé? Porque como conozco el caudal de la ducha y como sé cuánto tiempo se baña esa gente, puedo estimar la cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, para la pregunta 3, ¿cierto? Bueno, la 2 por si acaso es la misma que la 1, ¿ah? Lo que pasa es que estamos un poco más compleja, producto de que tengo más, claro, 35 departamentos de 3 dormitorios, entonces hay que hacer como el desglose del cálculo, pero no tiene ninguna complejidad, ¿ya? Eh, en cambio la tercera, ustedes se fijan, por ejemplo, la vivienda real, o sea, la vivienda de su propia casa, ¿qué es lo que usted debería hacer ahí? Usted debería entrevistar a todas las personas que viven en su casa. Bueno, si usted conoce obviamente los hábitos de las personas que viven en su casa, usted sabrá, por ejemplo, que la mami se baña 10 minutos, que el papi se baña tanto, que usted se baña tanto, que los hijos se bañan tanto, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene la cantidad de minutos que necesita al día, ¿cierto?, de ducha, va a poder estimar los litros de agua caliente sanitaria que son requeridos. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Así es. Ok, y la pregunta 4, una planta productiva considerando solo el uso de duchas para 150 personas en 3 turnos, tú Andrés diste en el clavo, al fin y al cabo son 150 personas en 3 turnos, por lo tanto, cada turno tiene 3 personas. No, nada que ver, po. Cada turno tiene 50 personas. Y si las 50 personas se bañan, ¿cierto?, por 5 minutos, significa, voy a hacer ese ejercicio para que no queden ahí con dudas, ¿ya? Si tengo 150, estoy agarrando el labial al revés, un segundo. Ah, ahí sí. Tengo entonces 150 personas en 3 turnos. Por lo tanto, yo sé que cada turno va a tener 50 personas. Y cada persona se baña 5 minutos. Por lo tanto, 5 minutos puedo asumir, sin ningún tipo de sistema de ahorro de agua ni nada, puedo asumir que son 50 litros, ¿o no? ¿Sí? Si una ducha tiene un caudal de 10 litros por minuto y la gente se está bañando 5 minutos, a ver, esto es re fácil, chicos, si es básicamente 10 minutos y una ducha tiene un caudal de, perdón, 5 minutos. 5 minutos, ¿cierto? Y cada ducha tiene un caudal de 10 litros por minuto, ¿qué me queda acá? Si hago una multiplicación, se me van los minutos y me va a quedar ¿cuánto? 50 litros. 50 litros por persona. ¿Ok? ¿Y cuántas personas son las que se bañan al día? 150 personas, ¿cierto? Y si son 50 litros por persona, si hago esta multiplicación, ¿cuánto me queda ahí? Profe, son 50 personas por turno, Claro, pero en total son 150 personas. pero si son 3 turnos de la fábrica o de la ¿Sí? empresa, son 3 turnos de trabajo, o sea, cada 8 horas recién se está ocupando la ducha, porque cuando un turno termina un grupo termina su turno. ¿Sí? Por ende, en cada turno, cada 8 horas se bañan solo 50 personas. En 8 horas más, el equipo solar en realidad muchas veces no va a alcanzar, va a tener que colectar Sí. solo en el día el total de agua para todo, ¿cierto? Sí, pero tranquilo Andrés, sí, básicamente lo que estamos haciendo acá es diseñando la cantidad de agua caliente que necesitamos calentar al día. Te recuerdo que independiente que hayan pasado 8 horas entre turno y turno, el sistema solar térmico durante un día, ¿cierto? 24 horas no va a alcanzar a generar el agua, digamos, probablemente para todos los turnos, por lo tanto yo tengo que ser capaz de acumular durante un día, ¿cierto?, la cantidad total para usarlas al día siguiente. ¿Cachai? Eso respecto al dinamismo que tenga un sistema solar térmico al funcionamiento, lo vamos a ver después. ¿Ya? Aquí solamente estamos haciendo el ejercicio del cálculo de agua caliente. Por ende serían Quedó clarito 150, ahora. perfecto, 150 personas entonces por 50 litros y eso me da un total de, ¿cuánto? 7.500. Ok, esa cantidad justamente de agua es la que va a utilizar la planta al día. ¿Ok?
¿Se entiende? Aquí, chicos, para que tengan claridad, estamos haciendo la diferencia entre las viviendas que existen y las viviendas que no existen. Las viviendas que existen, ¿cierto? Yo, ¿cómo estimo la cantidad de agua caliente sanitaria? Principalmente a través de del tiempo de ducha. En una vivienda que no existe, lo que yo hago es usar aproximación bibliográfica, como el Decreto Supremo 331, bibliográfica, o bien utilizar el diseño hidráulico existente. ¿Ok? Que era el caso del edificio, por ejemplo. Si la central térmica se diseña pensando en un consumo, por ejemplo, de 1.500 litros al día de agua caliente, usted ya sabe, ¿cierto?, que el sistema hidráulico está diseñado para eso. Por lo tanto, usted toma como base, ¿cierto?, esos 1.500 litros. Si es que no hay una central térmica y una vivienda que se va a construir, usted puede usar, por un lado, la recomendación del decreto 331, que no se la recomiendo por una vivienda obviamente que no exista, o bien simular, por ejemplo, un consumo estimado de, no sé, 10 minutos de ducha por persona, 7 minutos de ducha por persona, etc. ¿Ok? Pero básicamente, la moraleja con la que nos quedamos en la clase de hoy es que no es lo mismo hablar de una vivienda existente que una no existente. Y claramente, trabajar en una vivienda existente es muchísimo más sencillo y es muchísimo más preciso, ¿cierto?, para que una no existente. Don Ricardo, pero se gastaría lo mismo, que no se escucha, Diego, pero se gastaría lo mismo. No entendí las preguntas, Diego, Ricardo. ¿Se me pueden repetir? ¿O está claro ya? ¿No? Ok, perfecto. Bien, ¿qué cosa vamos a hacer ahora? Bueno, llegamos hasta aquí entonces. Yo les recomiendo que igual desarrollen esta guía. Si tienen dudas, por favor, me la hacen en la próxima clase. ¿Ok? Es importante que la hagan. Ya les di todos los tips para que puedan desarrollarla. ¿Ya? Así que, por favor, aprendan a soltar la mano, acostúmbrense, es la única forma, mis queridos amigos. ¿Ya? Voy entonces a pasar la lista. La lista. ¿Hay alguna duda antes de pasar la lista? ¿Ninguna? Ok. Entonces quiero que estén, aquí estoy proyectando la lista, por favor, chicos, estén atentos. Don Alejandro Acuña. ¿No está Alejandro Acuña? Bueno, está, y Alejandro Acuña ausente. Vayan leyéndome el chat que no lo puedo ver por en tiempo real. Don Javier Arias. Ausente. Carlos Coronado. Presente estado, ¿no? Don Carlos, el que se mandó el... ¿Sí? Espérenme, don Jorge, ya le digo la hora, que no puedo hacer tantas cosas a la vez. Don Carlos Coronado estaba presente. Don Daniel Daza, ausente. Ok, Ricardo Maturana. Ok. Lo voy a dejar justificado, lo puedo dejar presente porque técnicamente no estuvo Ricardo. Ya, pero justificado no le va a afectar en el tema de la asistencia. Oiga, Ricardo, espérate, profe, el compañero que le quedaba poca batería, ¿quién era? no me acuerdo. Sepúlveda está justificado. ¿Edgardo? Bien, pero vamos por orden. Andrés, ¿tú me puedes ayudar leyéndome el chat, por favor? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Para ir rápidamente cerrando el tema. Entonces, ¿Daniel Daza está o no está? No. No. Ok, don Cristian Díaz tampoco. Sí, sí está. Ok. Don Denis Fernández, No. ausente. Jorge García. Sí. Jorge García, sí, sí está. Ok. Presente. Don Rodrigo González. Sí está. O sea, ¿cuándo habló Rodrigo? No está conectado en este momento, pero ¿estuvo en la primera clase y no en esta? ¿O Ok. estuvo en las dos? Ok. Porque Jorge Presente entonces. estuvo temprano. Ok.
Presente. Don Joaquín León. Sí, Don Diego Lillo. Diego. sí, Don Ricardo sí, Maturana está. Don Fabián Ortiz también está, parece, ¿no? también. Don Sí, Tomás Pérez, no. sí, ¿Sí? sí estuvo, está Don Andrés todavía. Pulido está. Don José Rojas. Sí, ¿Sí? ¿Está Don de Joseph? Sí, José está Rojas, Don sí, Joseph, sí. Ok. Luego, Pedro José Rojas. Edgardo Salazar. estuvo, fue el, el problema de la batería. Ok. Don Isaac Smith está. No, Don José Sepúlveda quedó justificado. Don Roberto Vargas, sí, él asistió a la otra clase. Don Carlos Alfonso. Carlos Carlos Verdejo no Verdejo no estaba. recuerdo. ¿Ya? Lo que Y pasa es que como son Constanza. dos clases distintas, la Connie no. Sí, la cual no estaba. Ok, bien chicos. ¿Hay alguna otra duda entonces? ¿No? No, Recuerden que, mañana, la clase de mañana, les digo enseguida. Recuerden que inmediatamente ahora que termine la grabación voy a dejarles mi canal de YouTube estos dos videos, ¿ya? Para que se los manden a los compañeros y puedan hacer seguimiento o repasar algo que no les haya quedado claro. ¿Estamos? Déjenme ver el calendario, mi calendario de mañana. Dame un segundo. Bien. Mañana tengo SFI, la sección 12 a las 8:30. O sea, sistemas fotovoltaicos desde las 8:30 hasta las 11:30. ¿Sí? Eso, lo que me preguntan por mañana. ¿Bien? Ok, chicos, estamos entonces. Un abrazo grande. Descansen hoy día para que mañana, porque mañana es un día largo. ¿Ok? A las 8:30 yo parto, Joaquín. No sé si usted tiene clase conmigo, pero es sistemas fotovoltaicos en la mañana. ¿Ok? Perfecto, voy a dejar en todo caso hoy día mandado el link para que mañana puedan conectarse sin problema a las 8:30. Un abrazo chicos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, a las 9:30, don Diego. Chao, que estén bien. Un gusto. Cuídense. Chao, chao. Chao.